No ven nada, nada, nada. No, No, profe. profe. No, profe. No, qué vainos. Esperemos otro momentico, a ver. Y si apagan las cámaras, ustedes me hacen el favor. Sí, Tomás, celebre, celebre. No, menos Tomás, que celebró. Teacher, no es que yo le escribí que prenda la cámara y dijo que tenía cara de dormido. Pues, es que hasta a esta hora ya debe estar bañadito, ya debe estar. Profe. No, profe. ¿Cómo que no? Listo, profe, ya entró Con su este frío. presentación a la llama. Profe, ya se ve. ¿Sí? Listo, perfecto. Profe, ya se ve. Bien. Entonces, para iniciar creo que todo entonces con el tema del internet, ¿sí? Están viendo ahí Sí, lo profe. que dice antecedente del internet, ¿sí? Profe, tenemos que escribir eso en el Listo. cuaderno. No, Ah, bueno. no, Dale. no, no, no. Uy, ¿quién entró? ¿Quién entró? Ángela Morales a las 6:50 de la mañana. Vamos a molestarla. Vamos a molestarla. Ángela, No, profe, todavía no está dentro. no entró, ¿cierto? Cuando, Tan raro. cuando ya entre le decimos que ya terminamos el quiz, que ya lo enviamos a la plataforma. Hágale, 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 hágale. No, 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 no. Sí, Ah, sí, profe, sí, 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 hágale. sí. Ah, Profe. Ay, sí. no, no, porque espere que me mandó un mensaje, me mandó un mensaje. No, no, señores, se Yo no calman. hago eso. Ya con eso, yo no hago eso porque eso es malvado. Sí, Ah, profe, Bueno, hágale. entonces, no, bueno, no entró. Es que profe. como problemas de internet. Bueno, entonces, em, para poder, digamos, visualizar de una manera más interesante la historia del internet, pues nos tenemos que remontar a unos años atrás, más o menos unos, ¿qué? 150 años, ¿bien? Donde este señor, el señor Alexander Graham Bell, se inventó un mecanismo, ¿bien? Para poder comunicar a una persona con otra, ¿bien? Por medio de algo llamado el teléfono, ¿bien? Ojo, es un teléfono normal, un teléfono celular, ¿vale? Por ahora estamos hablando del teléfono. Espere que yo creo que volvió a entrar. Déjeme Hola, teacher, buenos días, qué pena la tardanza. Es que se me había caído el internet, profe. Listo, dale, no pasa nada. ¿Ya? Angela, ya terminamos todo. Sí. Ahí ya, Sí. se calman. Les dije que no molestaron. Sí, profe, ya enviamos el examen a la plataforma, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Estaba re fácil, profe. Ay, se calman. Ya. Sí, profe. Ángela, no les hagas caso. Es ¿Sí? mentira, profe. Bienvenido. Mentira. Bueno, señor. Bienvenido. Bueno, entonces, ahora sí. Nos tenemos que remontar, ¿cierto? 150 años atrás más o menos. Bien. Donde este señor Alexander Graham Bell se inventó una forma de comunicar una persona con otra, ¿sí? A larga distancia. ¿Bien? Este señor trabajó más o menos durante 17 años, eh,
pues en la invención de ese mecanismo de comunicación y formó la primera compañía telefónica del mundo que aún existe y se llama AT&T. ¿Listo? Profe, pensé que era Movistar. Mm, bien. Entonces, a principios del siglo XX, bien, entonces más o menos cuando este señor terminó ese proyecto, ¿sí? La empresa American Telephone and Telegraph, es AT&T, era la única compañía que ofrecía larga distancia, ¿sí? Ofrecía esa comunicación a larga distancia, bien. Sin embargo, unos años después, pues el gobierno obligó a este señor a que permitiera a otras compañías utilizar las redes telefónicas que él pues había inventado, porque pues él las tenía, digamos, totalmente privadas. ¿Bien? Em, pero entonces la única manera de usted comunicarse con otra persona, la única manera de usted comunicarse con otra persona, Ángela, Sí, señor. tienes levantada la mano. Ah, qué pena, profesor. Vale. Entonces, la única manera de usted comunicarse con otra persona era o por medio del teléfono, bien, que ya estaba inventado en esa época, o por medio del telégrafo, que era otro aparato que le permitía enviar un mensaje, bien, a otra persona también a larga distancia, pero era mucho más demorado, bien. De esa manera era que se podían comunicar las personas, ¿verdad? Cuando eso no había nada de lo que tenemos hoy en día. Como les digo, hoy en día ustedes prácticamente lo tienen todo. Bien. Entonces, más o menos en el año 1969, ¿sí? Estados Unidos estaba en una guerra, lo que se llamó la Guerra Fría. ¿Bien? Y resulta que ellos necesitaban comunicarse entre las unidades militares de alguna manera, pero no la había, ¿sí? O sea, estaba lo del teléfono, estaba el telégrafo, pero era muy demorado usted comunicarse con otra unidad militar, ¿sí? Para poder, pues, de enviarle un mensaje. Por ejemplo, ir a decirle a otra unidad militar que los iban a atacar, ¿sí? Entonces, en ese momento surgió la idea de realizar entre esas unidades militares, ¿sí? Una red que los conectara, ¿bien? Para que en el caso hipotético de un ataque, entonces se pudiera tener acceso como a esa información desde cualquier punto del país, es decir, desde cualquiera de las unidades que habían o de cualquiera de las unidades militares. ¿Sí? Y lo primero que desarrolló como tal Estados Unidos en ese momento fue lo que hoy se llama o lo que hoy llamamos correo electrónico, que fue lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, ya tenían la posibilidad de enviarse mensajes muy rápidos, eso sí, solo entre las unidades militares que existían en ese momento en Estados Unidos. ¿Bien? A ellos eran los únicos que tenían como ese acceso o esa red para poder comunicarse. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Ninguno, profe. Profe, Señora o señor. a ver, Bueno, o sea que solo los militares podían hablar desde correo electrónico. solo se podían comunicar por ahí, o sea, no tenían otra forma de comunicación. Por ejemplo, bueno, Estados Unidos, como su nombre lo indica, se divide en estados, ¿cierto? Eh, entonces, digamos, había una unidad militar en Florida, ¿sí? Y había otra unidad militar, no sé, en Dakota del Norte, ¿sí? Resulta que esas unidades, la única manera para comunicarse era el correo electrónico. No había otra opción.
Y solo los militares podían hablar con el correo. Solo los militares podían usar digamos, esa forma de comunicación. ¿Listo? Profe. Señor. ¿Y era el correo electrónico o solo el correo? No, era correo electrónico, o sea, o sea, anteriormente el correo ya existía, ¿sí? Usted podía enviar una carta a otra persona, pero se le iba a demorar mucho tiempo, ¿sí? O se demoraba mucho tiempo en llegar la persona que la iba a entregar digamos, al otro punto, ¿bien? Porque tenía pues que viajar, hacer todo el viaje y hacer todo el recorrido para poder entregarle a la otra persona su carta. Pero en este caso ya era un correo electrónico, ¿sí? Ya era como tal un acceso a una red para enviar un mensaje de un punto a otro y no se iba a demorar digamos, mayor tiempo. ¿Listo? Entonces, miren lo que dice acá. En 1973 el Internet era utilizado únicamente para investigaciones militares, ¿sí? No se podía usar para nada más. O sea, esa red que estaba creada solo para los militares. ¿Bien? Sin embargo, un año después, este señor Vinton Cerf, ¿bien?, que es a quien se le atribuye la creación del Internet, ¿sí?, desarrolló algo llamado TCP/IP, ¿sí? Eso son unas siglas en inglés, que lo que hace ese protocolo, lo que hace, digamos, esto, es conectar, digamos, o permitir que todas las computadoras se conecten a Internet y se comuniquen entre ellas. ¿Bien? Eso en ese momento solo estaba en Estados Unidos. ¿Bien? O sea, solo existía, digamos, en Estados Unidos como tal esa interconexión. ¿Sí? Bien. Permítame un momentico. Ángela Morales. Hola, ¿quién es Carolina Alarcón? Profe Rafael. Rafa. ¿Y qué son estas horas de llegar, señor Rafael? Profe, disculpe, era que tenía unas fallas. Bueno, señor. Listo. Apaga el micrófono, por favor. Sí, señor. Profe, tiene el Profe, tiene micrófono el micrófono apagado. apagado. Gracias. Voy a apagar la cámara también, Rafael. Listo. Bien, Ay, entonces, profe, ¿qué pasó? que está hablando y con el micrófono apagado. Ah, pero vea, los tengo a ustedes para que me avisen. Entonces, en ese momento, espera. En este momento, entonces aparece el primer grupo de noticias. ¿Bien? Entonces aparece un grupo de noticias que empiezan a enviar información a través de esa red de computadoras que estaba conectada. ¿Bien? Y en ese momento, como las computadoras no estaban tan avanzadas, eran muy pocas las computadoras que existían, ¿bien? Porque pues para ese momento las computadoras eran una cosa gigantesca, o sea, no es como las conocemos hoy en día, ¿cierto? Que Todas las computadoras de mesa. en ese momento eran computadoras de mesa, en ese momento todavía no habían computadores portátiles como los Profe, Profe, conocemos hoy. acá en mi casa hay uno de mesa. Sí, pero eran unas cosas grandísimas, gigantes, ¿listo? No eran como las no, conocemos también hoy en día, que las pantallas son más pequeñas, ya le doy la palabra.
las pantallas más pequeñas, de que la torrecita es más pequeña, o que son todo en uno, que con solo la pantalla, pues ahí yo tengo todo el computador. No eran de esa manera, eran mucho más grandes, ¿sí? Y tenían unas formas totalmente diferentes. profe. Sofía primero, después Emanuel, Nicolás, Andrés y Laura, y Valeria, y Melanie, bueno, en fin. Entonces, Sofía, Yo, profe. sí. Profe, ¿cuánto medían esos computadores? No, imagínense que el primer computador, Profe, ya profe, lo, lo puedo decir yo, ya me sé bueno, la respuesta. cuéntame, Profe, la pantalla medía 17 por 17, pesaba 10 kilos la mera pantalla. ujú, Y ya, profe. Y el coso, como era menos, medía 20 por 20 y pesaba unos 15 kilos. ajá, gracias. Entonces, mire que eran cosas muy grandes, ¿sí? Eran unos aparatos muy grandes. Sin embargo, anteriormente, digamos antes del computador como lo conocemos hoy en día de escritorio, los computadores eran, digamos, podían tener el tamaño de un armario o de un closet, digamos, de su casa, ¿sí? Porque, digamos, tenían muchas cosas. Ya no son, digamos, las partes electrónicas del computador, ¿cierto? Eran digamos, una cosa gigantesca para poder que hiciera todas las tareas que yo necesitaba en el computador. Por eso las cosas eran tan grandes. Ya a medida de que va pasando el tiempo, se va creando, digamos, las cosas un poco más pequeñas que yo ya puedo meter hasta dentro de los computadores que hoy conocemos como portátiles. ¿Bien? Entonces, Sofía ya, listo, Sofía, gracias. Nicolás, Profe, lo que hace es que las primeras computadoras fueron como máquinas de escribir. Eso es ajá, sí, eran más o menos de ese tamaño, sí, señor. eh, Bien. Laura, Profe, que yo le quiero mostrar los computadores. ¿por qué? Porque sí. Muéstralos, pues. Espere. Ajá, mire, era más o menos en la pantallita de Laura, podemos ver ahí, era más o menos de ese tamaño. Eso que esos ya eran avanzados, ¿sí? Como les digo, los computadores, los primeros computadores digamos, de escritorio que se crearon eran unas cosas gigantes, ¿sí? No, eso que ese ya era avanzado, Laura. Ese ya era mucho más avanzado. Sin embargo, como les digo, eran mucho más grandes. Listo, pero bien, Laura, gracias. Valeria. Profe, ¿y la pantalla de los computadores era como el televisor de antes gordo? Sí, señora, así como lo mostró Laura ahí bueno, no sé si lo pudieron ver, pero sí, era totalmente gordo y más grande, sino que es que pues ahí ya está muy pequeño, pero era más grande. Listo. Andrés Velázquez. Profe, que pues que esos computadores dan la idea como de que pues que tenían que ser en un lugar fijo porque uno como hacía para empezar a mover eso. Exactamente. Y como les digo, antes de esos existían unos que eran de un tamaño mucho más grande, digamos, del estilo como les digo, de un closet. Y es más, esos primeros computadores ni siquiera tenían o contaban con gráficos, era simplemente por medio de códigos que usted le ponía, digamos, a esos computadores y usted tenía que saber los códigos y para poder manejarlo. Bien. Rafael, Sí, profe. Por ejemplo, los computadores de años, usted dice que eran inmensos. Sí, por ejemplo, yo tengo perdón,
un televisor que es así algo viejito y es grande. Eso pues la pantalla no es barrigona. Lo que es barrigona es el resto para atrás. Eso es grande y es más pesado. Sí, señor. Un día nos fuimos a trastear y quién cargaba ese coso. Cargaba ese animal. Bueno, Profe, yo de pequeña, ese era mi televisor y ya apenas el año pasado lo cambiaron. Y eso, ah, ahí qué veces se bueno. veía como chispitas. Pero servía. ¿Qué más va a Profe, servir? Mateo, ¿cómo en profe, orden? no. Profe, Bueno, Mateo. ese es lo que acabo de mostrar ahora, esos computadores. Parecen Ujú. como la parte de atrás de esos televisores antiguos, Ajá, como todo barrido. totalmente. Ah, profe, eso que dijo Mateo me hizo acordar a la vez que cuando yo estaba más pequeña, yo fui una vez al trabajo de mi papá y pues allá utilizan computadores y tenían un computador así, pero ya de los más modernos. Pero eso era grandísimo. Manuel. ojo, al fin, profe. Listo. Profe, si no me equivoco, el primer computador portátil era, era muy sencillo, profe, era grande. No era como ahorita, profe, era más grande, profe. También, sí, señor. Profe, y digamos ¿qué pasaría si lleváramos uno de estos computadores actuales, uno de mesa, o por lo menos, o por lo menos uno de mesa, uno portátil? ¿Qué pasaría si lo lleváramos a esa época, profe? No se puede, no hay problema. Melanie, No, profe. no se puede. Melanie. Profe, ya que en esos tiempos solo existían los computadores. En ese tiempo, más o menos, fue que se empezaron a crear los primeros computadores, sí, señora. Más o menos 1965, 67. Ojo, los computadores como hoy los conocemos, porque como les digo, anteriormente había unos computadores que, digamos que el primer computador que se conoce como computador o que funciona como un computador fue más o menos para la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Donde tuvieron que inventar un mecanismo para poder comunicar o dar mensajes, digamos, a otras, a las otras unidades militares porque los iban a atacar, ¿sí? Entonces, también te necesitaban, en esa época, el señor Adolfo Hitler necesitaba decodificar unos mensajes que habían interceptado digamos, a otros países para saber qué era lo que iba a pasar o qué era lo que iban a hacer y inventaron, digamos, ese computador que lo que hacía era decodificar mensajes nada más, ¿listo? Pero entonces eso es lo que se conoce más o menos como el primer computador, ¿bien? Pero pues ya como los conocemos hoy en día, más o menos para la época del 65, 67, ¿sí? Eh, se inventó el primer computador como de escritorio. ¿Listo? Bien, vamos a parar ahí las intervenciones, ¿vale? Que si no se nos va la clase. Entonces, en esa época de los 70, ¿cierto? Más o menos teníamos o tenían 200 computadoras conectadas dentro de esa red que habían creado en Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, miren que empezó a crecer de una manera, digamos, descomunal lo que se llamó la primera red. ¿Sí? Ahora, entonces en los 80 ya la red eh, que se llama o que la llamaron como tal Internet, ¿sí? Internet significa dentro de la red, ¿bien? Entonces, al estar usted conectado dentro de esa red, usted ya tenía internet, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese momento ese internet creció tan rápidamente que el gobierno se preocupó por la seguridad militar y creó una red netamente militar, ¿sí? Es decir, ya no estaban
todos los computadores conectados a una misma red, sino que había una red militar y estaba la red general, ¿sí? Bien. Más o menos para el año 88, ¿sí? Se generaron innovación en las conexiones para aumentar la cantidad de datos que podían ser transmitidos en menor tiempo, ¿sí? Entonces, hoy en día lo que conocemos como más o menos como la velocidad del Internet, ¿sí? En esa época en realidad era, pues, era un poco lento, ¿cierto? Entonces, para usted, por ejemplo, enviar un correo electrónico simplemente se demoraba un poco para poder como codificar y poder enviar el mensaje a la otra persona por medio de ese correo electrónico. ¿Bien? Profe. Bueno, señor. Profe, tengo algo que decir. Que antes que el teléfono y que el correo electrónico y que bueno, después del buzón ya empezó el Morse, profe. Ajá. Ya empezó Sino el... que, sí, señor, efectivamente, sino que digamos ese método fue más bien poco utilizado por lo que usted tenía que aprenderse tantos códigos, ¿sí? En- Resulta que el lenguaje Morse, para los que no saben, era por medio de sonidos, ¿sí? Era por medio de sonidos que usted podía comunicarse con otra persona. Y ese lenguaje, pues era un poco complejo precisamente por eso, porque usted tenía que aprenderse los códigos y saber más o menos, según el sonido, pues qué era lo que usted quería decir, o qué letra quería decir, o qué palabra, etcétera, etcétera. Profe, Señora. entonces toda la gente iba a saber cómo se comunicaban. ¿Cierto que eso también lo utilizaban los militares a veces? O Sí, algunas señora. personas cuando pedían ayuda. Sí, señora, efectivamente. Para usted mandar, por ejemplo, un mensaje SOS, pues que es una necesidad como de socorro, ¿cierto? Entonces, usted mandaba un mensaje de esa manera. Pero como les digo, era muy complicado, porque si usted, la persona que recibía el mensaje no sabía, ¿cierto? Entonces, pues muy complicado que esa persona no supiera y yo necesitando ayuda, ¿cierto? Entonces es un poco complejo y por eso pues casi no se utilizó, ¿vale? Profe, entonces no toda la gente se lo sabía. No, no toda la gente lo sabía. ¿Bien? Bueno, entonces a finales de los años 80, ¿sí? E inicios de los 90, este señor que tenemos aquí a la derecha, llamado Tim Berners-Lee, desarrolló un concepto y que ahora o que hoy en día es fundamental en el Internet. Bien, resulta que este señor, gracias. Este señor inventó lo que hoy en día conocemos como triple W. ¿Sí? ¿Quién sabe qué significa triple W? Valeria. Profe, Profe, Valeria, levántalo. las triple W significa World Wide Web. Exactamente. ¿Y qué significa World Wide Web? Profe, ¿puedo ser yo? No, No, bueno. Mateo. Yo me había preguntado ahora. ah, profe, solamente, Listo, Emanuel. Listo, profe. World Wide Web significa que triple W significa enlace en inglés, World Wide Web. Y World Wide Web significa, profe, palabras en... Andrés Velázquez. Profe, web de todo el mundo. Bien. En realidad significa red mundial de comunicación, ¿sí? Entonces, resulta de que ya no estaba inmersa esa red dentro de los Estados Unidos, sino que
se inventó como tal la forma de poder usted comunicar las personas de Estados Unidos inicialmente con las personas del mundo, ¿cierto? Porque pues en esa época ya había migración, entonces las familias estaban divididas, estaban separadas y querían comunicarse de alguna manera mucho más rápida. Bien, entonces este señor se inventó, como les dije, ese www para poder conectar no solo computadores de Estados Unidos a la red, sino que los computadores se pudieran conectar mundialmente. Entonces, en ese momento, ¿sí?, que este señor inventa el www, entonces inicia la gente a conectarse, ¿sí?, de alguna manera, iniciando pues por redes comerciales, ¿bien? Es decir, pues hacer, digamos, comercio por internet. Permítanme. Bien. Ahora, en 1991 era posible transmitir 45 millones de bits. Bits es una información, o sea, un pedacito de información que se comunica por internet, ¿bien? Por segundo. Eso quiere decir de que la velocidad iba aumentando, ¿sí? Anteriormente, digamos, la velocidad no era tan grande, pero en el 91 pues ya podía ser un poco más rápido, ¿bien? Ya se empezaron a desarrollar aplicaciones para expandir como tal el Internet a todo el mundo, para consultar documentación en Internet, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba en estos años y por qué la gente no tenía la posibilidad de conectarse? Primero, porque los computadores eran muy costosos, ¿sí? Entonces, los computadores, a pesar de que ya en esta época, pues, habían bajado el precio porque la idea era que las personas tuvieran en su casa un computador, ¿bien? Profe, Señor. habían unos computadores que los regalaban el gobierno en algunos países. En ese momento todavía no, ¿listo? Eso lo hicieron mucho más adelante, precisamente por la necesidad que se vio, pero en esta época, como tal, todavía no, digamos, la gente no contaba con los recursos para poder tener un computador en su casa y poder conectarse a Internet, ¿sí? Porque pues el Internet sí, siempre ha sido gratuito, ¿bien? Ojo, el Internet, como lo conocemos, el que a usted le cobren para poder conectarse a ese Internet es diferente. Pero el Internet, o sea, usted puede estar en Internet totalmente gratis siempre, ¿cierto? Incluso en algunos países ni le cobran a usted para conectarse a Internet. Entonces se empezaron a crear aplicaciones, se empezaron a crear, digamos, documentación, información. La información que estaba, por ejemplo, en los libros y en las bibliotecas se empezó a llevar, digamos, a esta red de redes, ¿sí? Que también se le llama red de redes, precisamente porque, pues porque a partir de algo que ya está alojado en Internet, la información. Ahora, en el Uy, 33, profe, se le trabó. señor, ¿ya? ¿Ya me escuchan bien? Esto ya, profe. Sí, profe. Listo. En el año 93, este señor Mark Andreessen desarrolló algo llamado Mosaic, que brindaba la opción de apuntar y hacer clic, ¿sí?, para poder acceder y navegar por internet, ¿bien? Entonces, el mouse ya existía, ¿bien?, pero en el internet no se podía. O sea, usted para poder ingresar a internet tenía que hacerlo por medio de códigos, por medio de textos, etcétera, etcétera. Pero este señor lo que hizo fue que el mouse, permítame un momentico. Bien. Entonces lo que hizo este señor fue poder, digamos, conectar la funcionalidad del mouse como tal al internet. ¿Listo? Es decir, yo ya poder llegar, entrar a una página web, dar clic y poder, digamos, acceder a ciertas funcionalidades dentro de la página web. ¿Listo?
Mm, listo. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de Internet? ¿Sí? Entonces, primero que todo, pues recordarles que el Internet es una red de comunicación. Bien, ojo que la comunicación no es solo yo hablar con otra persona, sino que es permitir la búsqueda de información, sino que también es poder hacer otro tipo de cosas para yo, digamos, estar netamente comunicado, poder simplemente entrar a una noticia y leer una noticia, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, el Internet es una gran red de redes, ¿sí? Es decir, es una red principal y a partir de esa red yo me puedo conectar a ella y poder sí, sacar la información que necesito, ¿sí? También se le llama supercarretera de la información porque todo está ahí prácticamente hoy en día, ¿no? Anteriormente, pues digamos que no era muchísima la información que había, pero hoy en día todo está en Internet. ¿Bien? Por eso dicen que lo que no está en Internet no existe. Bien. Entonces, es el resultado de la interconexión de miles de computadoras de todo el mundo, ¿bien? Y todas ellas comparten protocolos de comunicación, es decir, que todas hablan el mismo lenguaje para ponerse en contacto unas con otras. ¿Bien? Permítame un momentico, yo miro acá una cosa. Hola, Dana. Dana. ¿Cierto que quien acabó de entrar es Dana? Sí, profe. Sí, profe. Dana la una. Sí, profe. ¿Qué pasó? ¿Por qué apenas te conectas? Bueno, Yo creo que fue por el... entonces, listo, no hay problema. Ahora, resulta que quiero que entiendan algo importante y es hoy en día cómo funciona el Internet. Entonces, ¿cómo funciona el Internet en su casa? Ah, entonces ustedes le instalan un aparatico que se llama módem, ¿cierto? Y a partir de un cableado de tipo televisión, ¿sí? Usted puede como tal conectarse directamente del aparato, usted puede conectar su computadora a ese aparato o simplemente a algo llamado Wi-Fi, ¿sí? Que está en el aire. Entonces, en el aire, su internet, digamos, está navegando en el aire, ¿cierto? Entonces, por eso usted puede conectar su computadora, sus dispositivos celulares, todo tipo de dispositivos a esa red Wi-Fi sin necesidad de un cable, ¿cierto? Pero anteriormente, ¿cómo funcionaba el internet? ¿Bien? Ah, pues resulta que usted, primero que todo, para poder que funcionara su internet en su casa, tenía que tener teléfono. Si usted no tenía teléfono, usted no tenía internet. ¿Bien? ¿Alguien de pronto conoció cómo funcionaba el internet en esa época? Bueno, pues resulta que a partir de la línea telefónica, ¿sí? Pues que usted podía llamar, ¿cierto? Entonces, a través de su teléfono se conectaba un cable a su computadora, a la computadora que tuviera en su casa, ¿bien? Porque no podía, pues, digamos, a través de eso conectar un celular, porque pues empezando que los celulares tampoco existían pues, digamos, de como los conocemos hoy en día, ¿sí? Entonces, a través de ese cable usted se conectaba a su internet. Entonces, era esperar una eternidad a que se conectara como tal el internet a su computador porque se demoraba mucho. Y adicional a eso, usted no podía hacer llamadas desde el teléfono si usted estaba conectado a internet. Entonces, ¿qué pasaba cuando, voy a poner un ejemplo, la mamá iba a llamar y resulta que usted estaba conectado a internet haciendo su tarea? Resulta que su mamá levantó el teléfono. ¿Qué pasó? Se le cayó el internet, ¿sí? Entonces,
miren que los avances que ha tenido como tal el Internet han sido muchos y han sido muy grandes y han sido muy valiosos. ¿Bien? Entonces, hoy en día no necesitamos de eso para conectarnos a Internet, sino que pues como les digo, el Internet está en esas redes que tenemos como tal en el aire, que es lo que llamamos la red Wi-Fi. ¿Bien? Entonces, miren que acá lo que les decía, cualquier ruptura o falla en cualquier punto del ciclo significaría un corte en la comunicación. Ah, entonces era lo que les decía, su mamá levantaba el teléfono y ya perdió como tal la comunicación o perdió como tal el internet. Bien. Entonces se creó como tal esa red de conexiones que repetían como tal digamos, el manejo de internet. Bien. Y es lo que llamamos un router. ¿Bien? O lo que llaman modem en su casa, que es ese aparato grandecito que titila cuando está funcionando, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue eso, inventaron esto, y esto pues ya permite que no hayan tantas caídas. Sin embargo, pues sí se cae el internet, pero pues no es por falla de nosotros, sino que es por falla como tal de quien nos está prestando el servicio. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer como tal en Internet? Ah, entonces podemos investigar y aprender, ¿sí? Entonces ya hay bibliotecas donde yo puedo mirar libros, hay museos, hay libros gratuitos a través de la red, ¿sí? No todos los libros, pues por temas de derechos de autor, ¿bien? Nos podemos comunicar y mantener en contacto con amigos y familiares que viven lejos, ¿sí? Entonces, hoy en día, digamos anteriormente, para usted comunicarse con alguien que estuviera en España, por ejemplo, pues se demoraba por ahí un mes en llegarle algo, en llegarle una información que usted tuviera, ¿cierto? Para esa otra persona. Hoy en día, ¿cuánto se demora en llegarle un WhatsApp a otra persona? Menos de un segundo, ¿cierto? Profe, depende si tiene internet o no. Depende de lo bueno del internet también, ¿cierto? Pero efectivamente, ¿sí? Digamos que tiene internet, porque hoy en día prácticamente todos tenemos internet, ¿sí? Podemos opinar libremente en blogs, páginas, redes sociales, etcétera, etcétera, compartir nuestros gustos e intereses, informarnos en tiempo real sobre lo sucedido en el país y el mundo, tomar cursos en instituciones y universidades virtuales. Es decir, si no existiera el internet en este momento y hubiésemos llegado a una pandemia como esta que estamos viviendo, ¿qué hubiese pasado con nuestra educación? Ah, pues nosotros no podíamos estar en este momento conectados y no podíamos estar en este momento hablando o en este momento aprendiendo sobre qué es el internet. Simplemente estaríamos en nuestra casa y perdiendo tiempo para nuestra educación. Laura. Profe, una pregunta, ¿usted no nos puede poner como un día un trabajo en grupo de a 5 o a 4? No, no puedo poner trabajos en grupo. Lo siento. Sofía. Profe, cuando se va el internet, es cuando caen tormentas y se va el internet, ¿eso es por qué? Bueno, resulta que para usted poder estar conectada a internet, ¿cierto? Vamos a poner de ejemplo a Claro. ¿Sí? Entonces resulta que para poder que yo tenga conexión a internet, Claro tiene unos satélites, ¿sí? Eh, en el espacio, porque eso no está acá adentro, está dentro del espacio. Ya voy, Nicolás. Entonces, esos satélites lo que hacen es que le envían la información desde mi computadora hacia el satélite de que yo estoy necesitando internet, ¿cierto? Resulta que cuando hay tormentas, cuando hay nubes, cuando hay etcétera, etcétera, lo que haya, lo que pasa es que, pues, por efectos, digamos, del clima, ¿cierto? Esa información desde mi computadora no llega al satélite, ¿sí? Entonces, precisamente por eso es que a veces hay caídas en el internet y más cuando, digamos, hay tormentas, ¿cierto?
Entonces, de esa manera es que funciona como tal el proceso para que pueda llegar internet a mi casa. Bien. Entonces, por eso hay compañías, por ejemplo, voy a poner de ejemplo a DirecTV, hay compañías que funcionan con una antena. Digamos que esas compañías tienden también a que el internet esté muy caído en esas épocas de tormenta, porque pues precisamente para poder que yo tenga los servicios en mi casa, entonces esa antena envía información al satélite que está en el espacio, y si ese satélite no puede recibir la información, pues precisamente no puedo tener como esos servicios en mi casa. ¿Ya? Mateo. Profe, porque hay dos Dana, o sea, Gaby Boo. No sé, quizá porque tuvo que entrar desde el celular, computador, no sé. Nicolás. Que porque como nosotros estamos hablando de la luz y de los rayos, dicen que se puede hacer un corte si deja enchufado algo prendido a la luz y se explota. Y Sí. también en las tuberías da un corte de luz así y sale lenteado. En las tuberías también en lugares También. metálicos. Sí, señor. Porque los rayos de luz contienen mucha energía y puff. Claro que sí. Sofía. Profe, o sea que antes ya existía el celular. No, el celular más o menos empezó en el año 95, pongámosle ahí más o menos. Y esos celulares eran grandísimos, no eran como los conocemos hoy en día, sino que eran bastante grandes. Valeria. Profe, entonces primero se creó el computador que el celular. Sí, señora, efectivamente. Primero fue el computador y después el celular. Rafael. Profe, pero mi papá decía que es que los computadores, los celulares de ahora años eran unas cosas inmensas, que eso pues, y además antes eran solo además, ellos les tocó más los que eran así de mesa, sí, y eso era Eh, muy grueso así. por Entonces, ejemplo, no sé si ustedes conocen, no sé si ustedes conocen. Apaga el micrófono, por favor. Es que me escucho yo. No sé si ustedes conocen los teléfonos inalámbricos. ¿Sí? Son unas cosas como grandecitas. Más o menos el primer celular era de ese tamaño. ¿Sí? Le pongo yo pues más o menos. ¿Sí? Entonces eran muy grandes. ¿Bien? Y eso no tenía acceso a internet, era simplemente el celular, o sea, para hacer llamadas y para enviar mensajes de texto. ¿Bien? Es más, ni siquiera tenían jueguitos, el primer jueguito, por ejemplo, que era la culebrita, etcétera, etcétera. Bien. Es más, anteriormente existió algo llamado el Viper, ¿sí? Que era para usted enviar un mensaje de no más de 40 letras, ¿sí? Y eso era costosísimo enviar un mensaje. Pero bueno, ese no es el punto. ¿Sí? Entonces, señora. Que había un jueguito como, no sé cómo es que se llamaba, pero que era de cuidar huevito. Ah, el Que Tamagotchi. es, Sí, era muy interesante el jueguito. Incluso lo quisieron volver a sacar, pero pues no dio como mucho resultado porque pues es que en internet ya está todo, ¿sí? Entonces, ¿qué más puedo ver? Escuchar música, ver videos, películas, descargar libros, artículos, etcétera, etcétera, y hacer compras, ¿sí? Entonces, miren que en internet puedo hacer muchas cosas, puedo hacer de todo un poco y ustedes lo tienen absolutamente todo, sépanlo aprovechar, ¿sí? Entonces el punto aquí es saber aprovechar el internet, porque es que ustedes, o algunos, no todos, ¿cierto? Lo que hacen es simplemente jugar, ¿sí? O estar en redes sociales
Y está bien, o sea, sirve para eso, pero no es solo eso. Bien, sepan aprovechar el internet, hagan cosas productivas. Bien. Ojo, por ejemplo, cuando hagan un trabajo, una tarea, ¿cierto? No simplemente copien y peguen, sino que también traten de entender lo que están leyendo, ¿bien? O lo que tienen ahí. Entonces, ahí les quiero hacer una claridad. Las tareas que me van a entregar a mí, ¿sí? No quiero que sea copiar y pegar, ¿sí? Vamos a buscar qué es el internet, ¿sí? Y entonces yo simplemente llego, vengo acá a esta página, copio y voy y pego a mi documento de Word o a mi documento de donde esté escribiendo o a mi cuaderno, yo qué sé. No quiero eso. Quiero que ustedes se tomen el tiempo de leer lo que están viendo, ¿cierto? Y a partir de lo que usted está entendiendo de eso, a partir de ahí hagan su tarea o hagan su trabajo. ¿Listo? Profe, Porque para mí es más, ya te doy la palabra, Valeria. Porque para mí es más importante de que usted entienda lo que está leyendo a que vaya y me copie y me pegue un documento simplemente por realizar una tarea, ¿sí? Entonces, eso para mí es más importante. ¿Quién me habló primero? Valeria. Valeria. Profe, entonces antes había que pagar para uno ver un mensaje. Resulta que sí, efectivamente, usted anteriormente, por ejemplo, como les digo, ese Viper, entonces para usted poder leer el mensaje que le envió, supongamos que yo quise enviarle un mensaje a un familiar en Estados Unidos por medio del Viper. Entonces para poder que esa otra persona lea el mensaje tenía que pagar. O yo tenía que pagar para enviar el mensaje, ¿sí? Y eso era costosísimo en esa época, ¿bien? Efectivamente. Y es más, eso hasta hace poquito, ¿sí? Hoy en día los planes de celulares vienen con minutos ilimitados, con mensajes ilimitados, ¿bien? Pero anteriormente usted tenía que pagar para poder ver un mensaje o para poder hacer una llamada, usted tenía que pagar algo muy costoso. Melanie. Profe, ¿usted sube a su canal de YouTube la grabación? Sí, señora. Yo creo que yo les debo una grabación. Yo por ahí ahora se las mando. No sé si yo se las mandé. no, profe, las dos de la de ortografía y la de PLN usted la mandó. Bueno, entonces sí las mandé. Listo. Entonces, digamos que a mí lo que me interesa es que las cosas que hablamos, las cosas que, o digamos los trabajos que yo les pongo, ustedes entiendan la importancia de las cosas, ¿sí? Entonces, a mí más que simplemente voy a detener la grabación un momentico.